si hay algo que a mí no me gusta del ser humano como especie, es la capacidad que tiene de emitir sin saber, de hablar sin tener idea, y, y de cómo sale, porque al final el otro día yo escuchaba a un filósofo español que decía que esta pandemia iba a mostrar de lo que estábamos hechos los seres humanos y que una de las cosas en las que eso se iba a poder evaluar era si dejábamos o no de prejuzgar a la gente sin preguntar primero, digamos. Es como, y yo siento que eso es una característica de las peores que yo siento que tiene el ser humano, que es opinar, 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 Sin opinar sin saber, saber. es cierto. Cuando es tan simple partir preguntando y se podrá responder tranquilamente, digamos, pero esta sensación de la premura del juicio por sobre la pregunta, creo que es una de las cosas quizás más oscuras que tenemos los seres humanos y por Dios que hace daño, ¿no? Por Dios que puede dañar en serio tanto juicio en determinadas circunstancias. Sí, yo creo que hay diferencias culturales sin duda, y creo que la diferencia tiene que ver con pobreza interior. En los países en que hay menos trabajo interno, el juicio hacia afuera es mucho más fuerte, es más severo, es más irreflexivo, eh, y, y además muestra como los conflictos más básicos, digamos. Por ejemplo, quizás una de las cosas que más debiéramos revisar, por ejemplo, es el tema que tenemos con el dinero, porque eso tiende a generar, Mucho como no juicio. tenemos una buena relación con el dinero, eso tiende a generar mucho juicio, pero mucho, mucho, mucho juicio. Ajá. Eh, Me pasaba esta semana, y lo cuento, perdón la autorreferencia, pero es un buen ejemplo. Yo tengo una charla hoy por PlateaNet, eh, que se prepara para Argentina, porque Argentina tiene problemas con el pago, no puede hacer transferencias en el fondo, Perfecto. por el tema de la moneda y qué sé yo. Entonces se prepara para Argentina, pero se puede meter cualquiera. Bueno, y empiezan a aparecer personas en el Instagram que me dicen que por qué no hago cosas gratis, que tengo que hacer cosas pagadas. Y yo decía, ¿será que no pueden preguntar cuántas cosas gratis yo hago en el día? ¿O será que no pueden preguntar de qué como, digamos? O la gente supondrá que uno es millonaria y que uno tiene, no sé, arcas, herencias o cosas que no hay que generar. ¿Será que no pueden preguntar a cuánta gente yo mantengo y ayudo todos los meses? O sea, es tan brutal que a mí me da risa, ya no me produce, antes me dolía, ahora ya no me duele, pero pongo ese ejemplo, o cuando apareces tú con Preunic y la gente te dice, ay, pero si tú no usas Preunic, otra vez la promoción, ¿será que tú no tienes que comer? ¿Será? O sea, es que de verdad es de una simplicidad en la cabeza que se soluciona solo con una pregunta, con un acto amoroso de preguntar, y nos llevaríamos tanto mejor y nos aceptaríamos tanto más y demostraríamos que estamos aprendiendo de toda esta tragedia si de verdad disminuyéramos los juicios frente a las otras personas y nos atreviéramos a preguntar honestamente. No, no, es muy fuerte lo que pasa. Yo me imagino con los niños, me imagino en los colegios, o sea, yo creo que es una de las peores cosas que tenemos los seres humanos. Cuando hay vacío interno, ese vacío se expresa en criticar al de afuera. Eh, No, yo lo y pregunto por lo tanto, psicológicamente, o sea, lo estoy preguntando desde un sí, punto de vista sí, psicológico. no, psicológicamente el juicio y el prejuicio tiene que ver con la ignorancia, que es distinto a dar una opinión fundamentada porque yo la sé, porque la pude comprobar, o sea, es totalmente distinto a la crítica, digamos. La crítica es sana cuando es con cariño, cuando es Constructiva. informada,
y cuando de alguna manera te va a ayudar a ser mejor persona. Claro. Pero cuando se emiten frases así como al voleo y detrás de eso no hay ninguna pregunta, no hay ninguna reflexión, no está el proceso de humildemente querer saber qué es lo que pasa, se tiende a generar mucho daño, y eso lo hace, no sé, tal persona con su vecina, lo hace con la persona que la vio, porque de acuerdo a cómo se viste, de acuerdo a cómo habla, de acuerdo a no sé qué, entonces yo saco conclusiones sin tener ningún chequeo de nada, y de verdad que puede hacer mucho daño. Nosotros, bueno, en Chile nosotros tenemos situaciones de personas, entre comillas, televisivas, a las que les han hecho mucho daño, con prejuicios sin preguntar, sin chequear, que a la larga es un acto como de soberbia, y que de verdad solo pasa por algo tan simple que es, si yo estoy pensando algo de alguien, primero tengo que tener el criterio de chequear que eso que yo pienso es cierto o no es cierto, digamos. Y eso se soluciona si es que además es tan simple, que eso es lo que genera quizás más sensación de tristeza. Solo se hace con una pregunta. Y eso soluciona el juicio. Y eso tiende a alivianar la situación de todas las formas que tenemos hoy día de relacionarnos. Yo digo, con lo mal que lo estamos pasando, con lo difícil que es para todos esta experiencia, por distintas razones, pero no hay nadie que pueda decir que esta situación de alguna manera la está viviendo fácilmente. Entonces, si ya todo es tan difícil afuera, ¿por qué agregarle además la mala intención? Porque al final termina siendo eso cuando el juicio está dado desde este lugar. Y en vez de empezar a aprender, a relacionarnos de otra manera, donde si yo no tengo nada para aportar, me callo, si no lo sé y no estoy con la certeza absoluta, o pregunto o no hablo, pero no voy a tirar al chorreo sensaciones que esto se genera como un boomerang y donde otros van agarrando cosas y al final lo que empezó, la teoría del rumor, empieza a funcionar terminando siendo una verdad que no lo es y que nos hace muchísimo daño. Entonces, de verdad siento que es una de las partes más oscuras del ser humano, de no tener la capacidad de mirarse uno primero y de ser tan fácilmente juzgador hacia afuera. Yo tengo claro que a nivel de estructura mental el juicio y el prejuicio siempre es ignorancia y siempre tiene que ver con la dificultad de acercarse al otro a preguntar lo que yo estoy pensando y poderlo chequear en vez de emitir un comentario. Pero detrás de eso, ¿será que no nos hemos terminado de aceptar o que queremos una sensación de uniformidad donde estemos todos iguales y el que resalte por la razón que sea, habría como que destruir y producir, que es como la base de lo que en Chile llamamos el chaqueteo, y que claro, el chaqueteo tiene que ver con que, yo eso lo probé en un estudio, el chaqueteo en Chile particularmente, y en general en América Latina también se produce en algunos otros países, tiene que ver con que nos da rabia la gente que tiene fuerza de voluntad, porque en general el latino no tiene fuerza de voluntad. Entonces, en vez de yo decir, wow, yo voy a poder hacer ejercicio como Cristian todos los días, digo, él es un frívolo porque lo único que se dedica es a entrenar los músculos, digamos. O sea, porque en realidad yo no tengo la fuerza de voluntad para poder hacer el ejercicio que él hace, entonces tiendo a destruir a Cristian, pero porque yo no tengo la fuerza de voluntad para poder hacerlo. Y el chaqueteo se genera por eso sí que yo lo tengo probado en un estudio, pero no solo es por la fuerza de voluntad, también es por la aceptación de la diversidad, que yo también creo que nos cuesta mucho eso. Pareciera tan entretenido hablar de otros, ¿no? Y tan difícil hablar de uno. Totalmente es tan difícil hablar, es cosa de mirar lo que pasa en una mesa, en una familia. Es tan fácil hablar de otros, es tan sencillo opinar y tan jodido
hablar de uno Pero y de lo Pili, que a uno le eso pasa. sí. Manejamos hipótesis, manejamos conclusiones, Mm, manejamos eh, teorías, pero no, pero manejamos súper pocas cosas que de verdad reales. tengan, claro, que tengan fundamento real. Yo creo que el latino, como nos cuesta mucho mirarnos, eh, nos entretiene mucho hablar de otros Sí, es impresionante. y de Es un alguna manera deporte. tiene que ver con pobreza interna, porque si yo estoy ocupada en lo que yo tengo que hacer y en lo que, en sacar adelante a lo que tengo que sacar, en resolver los problemas que tengo que resolver, en trabajarme yo para ser mejor persona todos los días, no tengo tiempo de hablar de nadie. O sea, no se me Sí, ocurriría, digamos, es totalmente. como, no me, y además me parece ofensivo. Seguramente más de alguna vez lo tengo que haber hecho, pero creo que en la medida que uno va envejeciendo también se va haciendo más consciente de cosas que de verdad no tiene sentido, que si de mi boca no va a salir nada que a ustedes los acaricie o les haga bien, ¿para qué la voy a decir? O sea, y si tengo algo que decirle a los dos, los llamaré personalmente Exacto. y lo voy a preguntar primero, pero insisto, el prejuicio como siempre es ignorancia, es tan fácil resolverlo con una pregunta, es tan fácil preguntar honestamente. Ahora, a mí me ha pasado que como yo soy preguntona porque intento no ser Claro, prejuiciosa, desencajas con la pregunta, claro, porque la gente no está acostumbrada es a que te cierto. pregunten cosas. Entonces, la gente está acostumbrada a recibir opiniones, pero no a que la invites a reflexionar internamente sobre algo porque no estamos acostumbrados a mirarnos a nosotros. Porque es más fácil, Evidente. porque es anónimo, porque no me tengo que hacer cargo, porque no, porque en el fondo hay un nombre que incluso puede ser falso, que no tiene nada que ver conmigo, y donde yo puedo, bajo ese anonimato, eh, encubrir un sinfín de juicios y de cosas que no, nadie tiene cómo evaluar que fui yo el que lo dije, digamos. Y yo creo que eso es absolutamente eh, parte de la mediocridad y de los bajos niveles de conciencia, seguramente. Que el ser humano muestra en estas situaciones críticas muestra lo mejor y lo peor de cada uno y una de las cosas peores que sin duda yo creo que los seres humanos tenemos es la capacidad para juzgar y emitir juicio al voleo sin preguntar, sin chequear, sin informarse bien y a veces guardar silencio. No cuesta Es nada. mejor que opinar para nada o por nada, no nos hace tanto daño el tema, digamos. A que nos miremos a nosotros primero, digamos, porque si no caemos en Exactamente. el mismo Caemos juego en el mismo juego, de lo ¿verdad? cual estamos hablando. O sea, Escucharnos cuando es hablamos. simplemente mirémonos y veamos, hagamos el ejercicio de hoy y veamos si hoy cuántos de nuestras opiniones y pensamientos van a estar centrados en hablar de otros y cuántos van a estar centrados en hablar de nosotros. Eso es un súper buen ejercicio Súper que bueno. yo puedo observar a lo largo del día y observarme porque si no, vamos, todos los que estamos participando de esta reflexión, vamos a caer en el juego de juzgar a los que juzgan, entonces Exactamente. al final es el mismo cuento, digamos. Entonces, Totalmente. hagamos el ejercicio, pausemos la vida y veámonos cada uno hoy día cuántos comentarios externos hago y Y cuántos comentarios anotarlo. hacia mí. Yo lo voy a hacer, te lo Lógico, juro que lo voy a hacer en una hoja y voy poniendo porque, cada vez que hago un porque creo que es comentario. una oportunidad, porque si no caemos en el juego de juzgar a los que juzgan, y eso es otro juicio. Entonces, Total. la invitación es a observarse, creo que desde ahí es donde cada uno puede de verdad tener la mesura, la prudencia, es que ahí yo creo que también se mezcla una cosa que en el último tiempo ha sido muy valor, digamos, que es el valor de la honestidad donde pareciera que yo tengo derecho a decirte todo lo que se me cante la gana, porque yo soy honesta.
y yo voy de frente por la vida, entonces te puedo, no importa que te destruya, pero yo fui honesta. Y la honestidad no es un valor en sí mismo, la honestidad sin prudencia no es valor. Por supuesto. Yo no puedo ser honesta si no soy prudente. Y criterio. Y la prudencia, el TTC que llamo yo, que es tacto, tino y criterio, y que es tan escaso, de alguna manera se tiene que ejercer dentro del valor de la honestidad. Yo no puedo tener permiso porque soy honesta y franca, hacerte daño en forma desmesurada, digamos. No tengo por qué. Hago todo lo posible en los tiempos que tengo libres de ir contestando todo lo que me preguntan, así que ahí a través de Pilar Sordo Oficial nos comunicamos. Un besito, los quiero. Mándame que tengan linda semana.